esa es la canción. Ahora y les cuento la historia de esa canción. Uh-huh. Entonces resulta que, pues, yo no soy hombre de canciones ni de música, pero me gusta. Uh-huh. Entonces yo dije, el canal tiene que tener una canción, porque es que este evento se lo merece, necesita una canción. Y lancé un concurso porque yo tenía un periódico en ese tiempo que se llamaba Noticias Latinoamérica. Okay. Entonces lancé un concurso para crear la letra de una canción para el Carnaval del Pueblo. Ah. Entonces apareció un chico con esta letra como al 80% más o menos, y yo le puse el 20% para que quedara ya al punto como yo quería que quedara. Pero digamos que el 80% del trabajo más duro lo hizo un chico, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces resulta que, yo no sé si tú sabes de Latin Touch Entertainment, de Orlando Rincón. Una compañía llamada Latin Touch Entertainment era la compañía que me traía a los artistas latinoamericanos de diferentes países del mundo. Me los contrataba. Ah, bueno. Entonces, él, a su vez, él es músico de estudio. Entonces, le pasamos la letra a él, y él con un amigo en Francia le pusieron la música a esa canción. Ah. Sí, y esa es la historia de esa canción. De esa canción. Y sí. desde cuando empezó Carnaval del Pueblo, ¿en cuál año hicieron la canción? Esa canción fue en el 2010. Y el Carnaval del Pueblo tiene historia desde 1998, cuando no se llamaba Carnaval del Pueblo todavía. 98. Sí. Bueno, eso empezó antes que nací. Sí, más viejo que tú. Y para los que los que no te conocen, claro, Sí. ¿cómo te presentas? Como Don Man. Sí, porque ya estoy grabando. Hasta ya empecé a grabar, yo que empecé a grabar hace tiempo. Yo no sabía. No, pues mira, ¿cómo te parece que pasa algo muy que es como muy típico en la vida mía? Y es que cuando yo hice ese evento, mucha gente me conoció, pero mucha, porque ahí se vendían 100 puestos de comida, se vendían 60 puestos de artesanía y publicidad. Teníamos un desfile de carrozas, como pudiste ver ahora en el video, que salían desde la alcaldía y llegaban hasta el Burgess Park. Y sí. cada carroza era un proyecto de mucha gente. Eran mini proyectos ahí, uno enseguida del otro. Entonces me conocía mucha gente, pero yo no me acuerdo de toda esa gente. Y ahora cuando ando por ahí, me hablan, y yo con qué vergüenza, porque yo digo, ¿quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y por qué me dice? ¿Y por qué me habla? Además porque los años van cambiando a las personas. Claro. Entonces, pues yo realmente nunca me presento, sino que la gente es la que viene a mí como acordándose de quién soy yo. Claro. Esa es la situación. Ah, bueno. ¿Y a usted cómo le inspiró para empezar el Carnaval del Pueblo? Mira, la historia del Carnaval del Pueblo empieza cuando yo viví en Estados Unidos 6 años. Por 6 años. Y en Estados Unidos yo fui promotor de artistas, hacía eventos en hoteles. Y en esos hoteles yo llevaba artistas latinoamericanos que vivían en Nueva York y en Estados Unidos. ¿Y en este año, ¿Cuál año era yo viví esto? Entre el 2007 hasta diciembre de 1991, cuando llegué aquí a Londres. Entonces allá me dediqué a hacer ese tipo de fiestas y presentaba grupos artísticos. Y allá se me pegó muchas cosas de la comunidad latinoamericana, porque es que la comunidad latinoamericana de Estados Unidos en aquella época eran 22 millones de personas, según los censos de esa época. 22. Cuando estaba el presidente Ronald Reagan.
Y yo llego aquí en el 91 y decían que, es que la comunidad de aquí eran 50.000 personas. Allá 22 millones y aquí 50.000 personas, imagínate. Entonces, cuando yo llego aquí, yo llego con la mentalidad de que yo tengo que hacer un negocio relativo a la comunidad mía. Porque en Estados Unidos vi mucho de eso. Y una cosa que vi fue los periódicos. Los periódicos latinos allá funcionaban mucho. Entonces yo dije, yo llego a Londres y me monto un periódico. Pero cuando llego yo aquí, resulta que me dicen, no, aquí hay 50.000 personas y hay 3 periódicos. Ya. Y hay 17 comerciantes que compran publicidad. Entonces yo decía entre mí, pero me tengo que repartir la publicidad de 17 entre 3 más y yo 4 para sobrevivir. Uy, no. Y con 50.000 lectores apenas, cuando allá son 22 millones, yo dije, no, esto es una locura, esto no funciona. De la única manera que funcionaría, dije yo, sería si yo me quedo solo y tumbo a los demás periódicos. Y yo me quedo solo. Pero eso no era una tarea muy fácil, tumbarlos a los demás. Estaba Crónica Latina, que cobraba 30 peniques por cada periódico. Estaba de Latinoamérica en Chasqui, que cobraba 40 peniques. Estaba un periódico llamado The Paisa Times. Bueno, sí. Que era un periódico de páginas rosadas y era de puras chistes groseros. Lo distribuía un paisa que lo traía desde Estados Unidos. Y ese valía 1 libra en aquella época. Valía 1 libra y la gente lo pagaba porque eran chistes groseros. Y ahora entraba yo con otro, imagínate, a competirles a esos 3 que ya llevan aquí años. Y entonces eso para mí era una locura. Y yo dije, de la única forma que esto funcionaría es si yo tengo la capacidad comercial de tumbarlos a ellos. Y entonces inmediatamente yo puse el periódico gratuito. Todos los demás eran pagados. Y pues yo puse el periódico gratuito. Y entonces yo le colocaba ahí un aviso que decía, ¿quiere distribuir este periódico en su negocio? Avísenos. Nuestra intención de expansión no tiene límite. Marketing. Entonces, claro, los comerciantes comenzaron a sentirse que ese era el periódico que más circulación podía tener, gratis, en todos los negocios. Llámenme para llevarles el periódico que necesiten, todas las copias que quieran. Y comenzaron los otros periódicos a flaquear. A flaquear. El primero que se murió fue Crónica Latina. El segundo que se murió fue el de Chasqui. Después se murió el de Paisa Times y me quedé yo solo. Entonces, cuando me quedé yo solo, pues eso fue una temporada que pues la disfruté mucho. Porque en aquella época pasó que las escuelas de inglés fueron muy, digamos que muy relevantes en la comunidad latinoamericana, porque ellas tenían la capacidad de hacer que el estudiante tuviera permiso de migración para quedarse aquí a través de esas escuelas. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Entonces, pagaban sus cuotas mensuales para estudiar inglés, pero eso les garantizaba que quedaran aquí un tiempo determinado, legalmente. Entonces, esas escuelas de inglés era una competencia, pero escuelas de inglés y de gente de otros países llegaban al periódico mío y pagaban. En aquella época pagaban muy bien. Te quiero contar que hoy en día tú en un periódico latino compras una página de publicidad y te la pagas por 250, 300 libras. En aquella época me pagaban 1.500 libras, ¿no? Por una página. Y estamos hablando de una época en que el travel card de la semana valía como 7 pounds. Era la vida más barata. Sí. ¿No? Pero también se pusieron de moda en aquella época las famosas esas llamadas telefónicas a través de tarjetas. Y las compañías competían
en que las llamadas telefónicas a Latinoamérica. No me sacó la decisión. Y entonces ese gremio de compañías en competencia llegaban a mi periódico y yo les vendía la publicidad carísima en aquella época, ¿no? Ajá. Y entonces, pues fue una época bollante, también las compañías de giros, de dinero, para mandar plata a Latinoamérica. Y en ese momento me llegó una compañía llamada Western Union. Y Western Union fue, digamos, el contrato más grande que yo he podido hacer hasta el momento en términos de publicidad. Porque ellos me dieron la capacidad de que pagaban por un suplemento de cuatro páginas que se llamó Adelante. Ese era un suplemento exclusivamente para darle como dinámicas positivas a la comunidad latinoamericana. Pero ellos llevaban el periódico a 8 países de Europa. Entonces el periódico ya se fue no solamente en Londres, sino que se fue para Europa, para otras partes, porque a ellos les convenía que la publicidad de Western Union estuviera por toda parte dirigida hacia la comunidad latinoamericana. Entonces fue una época muy bollante para mí. Y estaba yo en eso, y para celebrar el primer año del periódico Noticias Latinoamérica, yo desde la primera edición del periódico, yo comencé a crear la modelo del mes. Entonces me conseguí un amigo que era fanático de la fotografía y tenía algo parecido como a esa luz que tú tienes ahí, un paragüitas con una luz. Y nosotros llevábamos una modelo ahí. Y yo decía, siéntese así, yo sin saber nada de eso, porque en mi vida nunca lo había hecho. Pero me las tenía que ingeniar para sacar la foto del mes, de la modelo del mes. Entonces, cuando ya pasaron los primeros 12 meses, yo tenía 12 fotos de 12 modelos. Entonces yo dije, voy a hacer el concurso modelo del año latinoamericana en Londres. Right. Pero ¿qué pasa? Que eso se tenía que ser un gran evento, ¿no? Artístico. Claro. Entonces vamos a llevar artistas latinoamericanos. Habían en aquella época pues grupitos ahí que medio sonaban, con ganas de tener un escenario, con ganas de tener una posibilidad de presentarse, ¿no? De Chile, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, grupitos ahí medianitos. Y yo les dije, vengan para acá y presenten en este escenario en el concurso de la modelo del año, ¿no? Ese concurso de la modelo del año, yo quiero contar una anécdota muy importante porque en esa época yo tenía 40 años y yo cuando tenía 40 años yo me quería llevar al mundo por delante, yo me sentía con un vigor de madre, ¿no? Sí. Y entonces resulta que yo comencé para darle como buen peso a ese evento a invitar a los cónsules y a los embajadores de todos los países de Latinoamérica para que fueran jueces de ese concurso, ¿no? Y yo los cogía por teléfono y la mayoría me sacaron de taco, pero convencí a unos cuantos y a unas cuantas embajadoras y embajadores. Entre ellos y ellas a una embajadora chilena que había en aquella época, una señora que se le notaba, en la época de Pinochet estamos hablando, esa señora se le notaba que era súper elitista, muy elitista. Y yo la convencí y la hice ir y que se sentara ella como parte del jurado, ¿no? Y también al de Argentina y a otros. Y entonces resulta que me pasó una anécdota y es que una chica que se creía bonita para participar en ese evento era casi que llorando porque yo al ojo yo veía que ella no era para ser una modelo, pero yo no era capaz de decir, mira mamita, tú no tienes cuerpo para eso. ¿Cómo yo con qué palabra puedo salir a una chica a decirle eso?
Y esa chica era encima de mí y lloraba. Y yo no fui capaz al final de decirle no. Me dominó. Me dominó. Te ganó. Me dominó. Y entonces comienzan a desfilar y estaba la embajadora de Chile, era la primerita en una mesa de puros jurados. Iban pasando las modelos con sus vestidos de traje de baño, ¿no? Porque hicieron el traje de baño y el traje elegante, las dos pasarelas. Cuando salieron en el traje de baño y sale la chica que yo les digo que no era bonita, esas nalgas le brincaban así como natillas. Y esa embajadora vio eso y se paró y se fue. Ay, de verdad. Sí, esa embajadora vio eso y se paró y se fue. Y yo sudaba en ese momento. Porque yo estaba pasando una situación muy, muy embarazosa. Y esa anécdota nunca me olvida y me gusta contarla en este momentico aquí porque eso pasó. Con el resto de las chicas, todo normal, sí, pasó. Entonces se hizo en el Camden Town Hall, en en King's Cross, la celebración del primer aniversario del periódico Noticias Latinoamérica. Okay. Para el segundo, entonces lo hice en el Paradise Park de Islington. Es un parque pequeñito. Y entonces en el Islington Council me preguntaron cuántas personas piensa traer para este evento. Y yo, honestamente, muy humilde en mi pensamiento, yo dije, no, por ahí unas 500 personas, más o menos. Porque al Camden Town Hall lo que fueron fue más o menos eso, unas 500 personas. Y resulta que aparecieron más de 2,000 personas y el parque no estaba preparado para eso, un parquecito chiquitico y tampoco la infraestructura humana, los stewards y toda esa cosa. Ellos quedaron muy disgustados conmigo porque dicen que yo les mentí, pero verdaderamente yo no les mentí, yo dije lo que yo pensaba. Entonces no me volvieron a prestar ese parque más, para nada, chao. Ya para el tercer año yo no sabía qué hacer ni para dónde irme. Entonces apareció la señora que es la que lleva ahora el carnaval del pueblo, una escocesa que se llama Nuala Riddell, y con la que yo tenía pues interacción telefónica, no la conocía personalmente porque ella tenía interés en hacer el Latin American School, enseñar inglés a los latinoamericanos. Ese era su interés. Pero no quería pagar por un aviso y yo quería venderle un aviso. Ella lo que quería era que yo le hiciera publicidad con artículos y cosas así. Y después me convenció que ella puede ser mi socia para el Carnaval del Pueblo, porque el Carnaval del Pueblo, pues, para dar el paso ya, digamos que de conseguir fondos públicos a nivel mediano y alto, se requería que una persona preferiblemente británica con conocimientos en founding se metiera a cubrir esa parte. Y yo dije, sí, esta es la oportunidad. Y yo dije, Nuala, tú por allí y yo con la parte artística y vamos a darle a los dos y tú por la parte de atraer dineros. Entonces ella se metió por allí y yo le ayudé para que ella hiciera su Latin American School y hizo una escuelita también. Sí. Bien montadita, ahí tenía clases de artes, diferentes tipos de arte y clases de español, hacía cursos para los GCSE, para que los estudiantes pasaran esos tests y toda cosa. Bueno, entonces para el año siguiente hicimos a través de Nuala, ella consiguió, se le arrimó al Sadar Council y nos dieron el Bermondsey Park. Okay. Y en el Bermondsey Park fue donde se disparó Carnaval del Pueblo, porque trajimos a el grupo Nietzsche que estaba en lo máximo de su apogeo en aquella época. Grupo Nietzsche. Entonces, ese parque se tejió de gente.
La locura. Yo me acuerdo tanto cómo las chicas se enloquecieron con ese grupo. Pues claro. ¿Y eso era parte del Bermondsey Carnival o Festival? ¿O era el carnaval del pueblo solo? No, ahí ya le puse el nombre Carnaval del Pueblo. Pero bueno, formaron parte del Bermondsey Festival. No, se separaron. Hicieron una prueba piloto. Los del Southern Council hicieron una prueba piloto a ver cómo les iba con nosotros. Sí. Y para ver si seguíamos, si no seguíamos, si nos podían ayudar o no ayudar, y cómo se comportaba el pueblo colombiano, porque esa época coincidió con la época de que el personaje de Colombia más conocido en el mundo era Pablo Escobar. Claro, sí, en esa época. Fue precisamente en ese momento. Y Pablo Escobar estaba matando policías, gente, jueces, y metiéndole droga por todo el mundo. Entonces el colombiano tenía ese estigma a nivel del mundo exterior, ¿no? Sí. Incluso yo como colombiano, organizador de ese evento, pues ponían los ojos en mí. ¿Y este qué? ¿Este colombiano de dónde salió? Y con estas cosas, y cuál es su business, y cosas así. Yo sé con seguridad que yo estuve interceptado. Yo no tengo la menor duda. Yo oía a veces por el teléfono cosas que, ¿y esto qué? Cosas así. Entonces, resulta que el grupo Nietzsche disparó al Carnaval del Pueblo, pero de una manera rotunda, porque ya no fue solamente Colombia. Ahí se vino toda Latinoamérica y parte del público inglés también. Y entonces los del Southern Council dijeron que les gustó. Y nos dijeron, el parque adecuado para este evento es el Burgess Park. El Burgess Park, claro. Location, donde está la comunidad latina ahí cerquita. Entonces nos fuimos para el Burgess Park. Y ahí, en ese segundo año, trajimos a Oscar de León. Uy. ¿No? Trajimos a Oscar de León y coincidió que era el Jubilee de la Reina, el 2001. Entonces, eso, hubo fondos por tratarse de eso y tuvimos, digamos que un buen apoyo financiero. Y se comenzó a crecer el evento de una manera que yo mismo, tan ambicioso y que me quería llevar el mundo por delante, sentí que se nos estaban saliendo de las manos muchas cosas. Porque se creó un cuello de botella en el sentido de que se nos careció una organización que no tenía la administración adecuada para que fuera fluida, por un lado. Sí. Y por el otro lado, una cantidad de gente artística, comerciantes, vendedores de comida, todos ilusionados con ese evento. Todo el mundo quería estar allí. Y entonces eso también creó problemas porque, por ejemplo, había gente que compraba un stall, en ese tiempo valía 500 libras, que eso era costoso en aquella época. 500 libras y tenían que sacar su plata, no solamente de los 500 que pagaron al carnaval, tenían que sacar lo que le pagaban al staff, tenían que pagar lo que le pagaron por la comida que gastaron, el transporte, todo eso. ¿no? Maquinario. El esfuerzo y toda cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese evento llegó a ponerse de tal manera que para poder comprar un plato de comida, habían 100 o 150 personas alrededor de un puesto de comida, pero la gente no podía llevarse el plato de comida porque allá adentro del negocito no estaban preparados para atender tanta gente. Y había gente que sin saber se iban disque a cocinar allá. ¿No? Pensando que podían cocinar allá. Imagínate, y todo el mundo pidiéndole comida y ellos apenas cocinando y pelando platanitos como si y pelando papa. Como si estaba en la casa. ¿No? Entonces, claro, eso nos fue enseñando que había que darle a la gente como una ilustración de
cómo hacerlo para que no tuvieran este poco de problemas. Y esa parte me encargué yo y cómo para que la gente pudiera, pues, vender todo lo que llevaba y que no se quedara ese poco de comida allí y un poco de gente sin comer. Porque eso es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ya comencé, cada que iba a vender un puesto, yo era el encargado de eso. Le decía a la persona, ¿qué va a vender usted? ¿Qué tipo de comida? Pues qué tal cosa. ¿Cómo lo tiene planeado? Pues que así, no, así no funciona. Tiene que llevar el 80% de la comida ya hecha y un 20% se termina ya. Porque 100, 200 personas allí listas y tiene que ser unos sirviendo, otros, bueno, ustedes ya saben el resto, que hay una logística para que una fórmula. Mueva. Otras personas tenían problemas de que vendían todo, pero cuando ya terminaban, es que la plata no se veía. Y eso que vendieron todo, pero la plata no se veía. ¿Qué era lo que pasaba? Mala administración en el manejo del dinero. Todo el mundo metía la mano en la plata. Todo el mundo recibía plata. ¿No? Y cobraba y esto y lo otro. Y al final, cuando ya iban a contar lo que había ahí, al final del día, eso no daba. A cual más de pronto se guardaba su billetico y pasaban cosas así. Entonces comencé yo a enseñarle, bueno, eso no puede ser así, una sola persona tiene que cobrar, una sola persona tiene que manejar la plata, y si es una caja en el piso, es en el piso, pero una sola persona allí, y también otros que crearon sistemas de tickets. Primero compran ticket y después colectan después. Sí. Bueno, comenzaron, y poco a poco, mejoraron. Con los años, el mismo evento nos fue enseñando. Porque yo no llegué ahí aprendido. A mí el carnaval me enseñó, ¿no? Eso fue un proceso. Y muchas cosas se fueron haciendo empíricamente hasta lograr que Carnaval del Pueblo, pues como pueden ver en ese video, llegó a tener 140,000 personas en un solo evento y llegó a ser el evento más grande de Europa en términos latinoamericanos. No en otros aspectos. Como latinoamericano fue el más grande de toda Europa. No había uno que reuniera más gente que ese evento en aquella época. ¿Y sabes cuánta gente el máximo has tenido en el? 140,000. Uno de nuestros sponsors fue el City University, que incluso el City University nos dio a tres personas del staff de Carnaval del Pueblo, nos dio gratis un curso de administración enfocado en eventos culturales. Wow. Porque llegó el carnaval a un momento en que manejaba fondos tan altos que el mismo gobierno no estaba de acuerdo de que si nosotros no teníamos una formación académica para manejar esos fondos, lo estuviéramos manejando, que tenemos que tener por lo menos una acreditación universitaria. Entonces la City University nos dio ese curso gratis y la City University hacía todo lo que era las estadísticas. Por ejemplo, ellos hacían la estadística. ¿Cuánta gente iba al carnaval? ¿Qué porcentaje era latino? ¿Qué porcentaje era no latino? El 37% de la gente que iba al carnaval era latino y el 63% no era latino. O sea, la mayoría de la gente no era latino. Y Londres es una ciudad donde vivimos 175 etnias. Entonces allí iban gente de 175 etnias. Era Londoners, ¿no? Lo que iba al Carnaval del Pueblo. Y resulta que el desfile de carrozas que salía de la alcaldía de Londres y pasaba por la Borough High Street, llegaba a Elephant Castle y después al Bridges Park, en ese transcurso, más lo que se hacía en el parque, según la City University, el impacto económico que el Carnaval del Pueblo le producía a Londres
fue 7.200.000 en un solo día. Wow. ¿Y qué era un impacto económico? Es cómo se movió el transporte público, cómo los negocios vendieron, qué tanto más vendieron los restaurantes, qué tanto más vendieron las tienditas, qué tanto más vendieron los supermercados. El supermercado de Tesco que hay al frente del Burgess Park, decía el manager de ese Tesco que lo entrevistó la City University, que no había ningún día mejor en el año que el día del Carnaval del Pueblo. Es el día que más vendían, por la cantidad de gente que se movía. Y bueno, ahora sí, bienvenida a las preguntas. Entonces... espérate, que voy a terminar hasta cuando yo salgo. Entonces resulta que en el 2007, 2008, sucedió que pasó aquí en el Reino Unido lo que se llamó el Economic Crash. Un problema financiero donde cerraron miles de compañías, millones de trabajadores quedaron sin trabajo, los precios de las casas se vinieron al piso porque hubo una crisis económica brutal en aquella época. Entonces resulta que eso afectó al Carnaval del Pueblo y al periódico mío también lo afectó. ¿En cómo lo afectó? Pues que nosotros recibíamos fondos de diferentes instituciones como el National Lottery, del Southern Council, del London Arts Council y muchas entidades públicas que nos daban plata. Entonces, al entrar esa crisis económica tan profunda, los fondos que nosotros recibíamos de todas esas entidades se redujeron más o menos del 100% al 20%. Por un lado, porque Carnaval del Pueblo fue una organización mixta, pública y privada. Privada en el sentido de que nosotros teníamos sponsors fuertes, como O2, por ejemplo. Era un sponsor muy fuerte, nos daban en aquella época 50,000 libras por hacerle nosotros promoción en el Carnaval del Pueblo. Pero teníamos otros sponsors también privados. Y también la venta de 100 estoles de comida, eso era privado. La pantalla gigante con muchas publicidades, todo eso era privado. O sea, nosotros manejamos unos fondos privados y manejamos unos fondos públicos. Era una compañía mixta en su financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que con la crisis económica, tanto las compañías privadas como las compañías públicas nos redujeron casi al 20% el dinero que nos daban para nosotros para hacer ese evento. Nosotros, para hacer un evento de un solo día al año, teníamos 19 coordinadores, de los cuales más o menos 6, en los últimos 6 meses, trabajaban todos los 19, pero en los primeros 6 meses trabajaban por ahí 4 o 5 coordinadores. Eran salarios que había que pagar a toda esa gente. Y aparte de que los taxes que se pagan aquí en este país son una exageración. Solamente hay que meterse en un negocio para darse cuenta que esa es una vena rota que tienen los negocios. Taxes por aquí, taxes por allá, taxes más allá. Entonces, sucedió que con ese quiebre financiero, Carnaval del Pueblo intentó sobrevivir a eso. E hicimos el del 2011, pero ya no en el Burgess Park, sino que lo hicimos en el Coronet Elephant and Castle, un teatro que hay, el Coronet, que existía, ¿no? Ya nos redujimos con el ánimo de no desaparecer, pero sí, por ejemplo, de tratar de sobrevivir a ver si podíamos seguir. Eso fue el 2011. En el 2012, yo ya tenía como 60 y 62 años de edad, algo más o menos así. Ahora tengo 74. Tenía como 62 por ahí de edad. Y yo me puse a pensar
que la única forma de volver a parar a Carnaval del Pueblo era empezar de cero otra vez. Y yo dije, con esa edad que yo tengo, yo no me le mido a eso. Yo no me le mido a volver a empezar de cero con Carnaval del Pueblo, no, por nada del mundo. Entonces, Nuala, quien era mi socia en aquella época, ella dijo, yo sigo con eso. Y yo le dije, suerte, hágale, pero yo hasta aquí llego. Yo sé que ese muerto no lo levanta nadie. Y lleva Nuala 12 o 13 años tratando de levantar ese muerto. Y no ha podido. ¿Desde cuando cortaron esos? Sí, no ha podido levantar ese muerto. Hace eventicos de 2.000 personas, de 1.000, de 500, de 600. Pero eso que había antes, 140.000 personas, 100 estoles de comida, sponsors de 50.000 libras, fondos por aquí por allá, eso ya no. Y yo desde aquella época calculé que eso iba a pasar. Y yo dije, no, yo ya aquí muero ya con este evento. Sí. Y entonces, pues, Nuala se organizó una junta directiva y me imagino, creo yo, que han pasado ya como 2 o 3 juntas directivas desde que hace 12 o 13 años que yo me retiré. Y esa es la historia mía en el Carnaval del Pueblo. Yo tengo una pregunta sobre una palabra que usted usa, ha usado hoy varias veces, en describir la relación suya con Nuala como socios. Y para mí, como organizadora de comunidades, socios es una palabra de negocios privados. Y Carnaval del Pueblo yo lo tengo en mi mente como una compañía sin ánimo de lucro que eventualmente se volvió un charity. Entonces, no, bueno, ahora posiblemente es charity, pero en aquella época éramos Limited Company by Guarantee. Eso, es sin ánimo de lucro. Eso significa una compañía sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una compañía que pertenece a la comunidad, cuando es sin ánimo de lucro. Entonces, cuando tú hablas de socios, eso crea una como confusión si fue privado o si fue comunitario. Entonces ahí es donde estoy confundida si era comunitario o era privado la sociedad. Ok, yo te contesto. Mira, Limited Company by Guarantee es una sociedad en la cual los ingresos de esa sociedad son redistribuidos en la misma organización. No es que los socios se repartan las ganancias, sino que es una sociedad que todo lo que recibe lo vuelve y lo inyecta dentro de la misma sociedad. Pero los que conforman una organización de esas se llama sociedad comunitaria o sociedad by guarantee, pero entre sociedades hay socios. En una sociedad hay socios, todos los que están ahí son socios. Okay, gracias. Sí. Entonces, también la pregunta de esa sociedad que tenían tú y Nuala, ¿cuándo terminó? Bueno, en el 2012, en el 2011, cuando hicimos lo de Coronet, yo me di cuenta que ya de ahí para adelante era como arar en un desierto. Y yo dije, no, yo no sigo. Y yo me retiro en el 2012. Me retiro definitivamente. Y entonces había en aquella época porque en una sociedad de Limited Company by Guarantee se requiere tener un comité. No es que, por ejemplo, Nuala y yo somos los dueños, no.
Nosotros somos socios como líderes de una organización, pero nosotros no somos los dueños. Hay un comité que es el que toma las decisiones y ese comité tiene un chair. Y el chair en ese momento era Rafael Ayala, en ese momento. Y Rafael Ayala es el que hace el desmonte cuando yo me retiro y cuando se crea otra junta directiva. Y entonces en ese momento tú entregaste la cuenta bancaria del Carnaval del Pueblo a esa junta directiva. Todo. Bueno, digamos que no yo, porque la verdad, quien maneja todo en una organización de esas, sobre todo la parte financiera, es el chair. Es el chair. Y el chair se apoya en la compañía que es la auditora, que en ese tiempo era una compañía de judíos que nos auditaba todo. Okay. Sí. Y los que firmábamos los cheques que eran autorizados por la junta directiva, éramos Nuala y yo los que firmábamos cada cheque. Y a ese punto, cuando tú te fuiste, ¿habían ganancias o habían pérdidas o estaban solventados todos? Cuando yo me fui porque los ingresos no eran suficientes para seguir haciendo un evento, no daban. No daba para eso. Interesting. Sí. Pero yo quiero saber, entonces, solo para entender cómo trabajaba el negocio entero, porque es a lot. Para entender. Entonces, cada año estaban, pero en profit. Nosotros, en la época más dinámica del carnaval, cada año nuestro turnover subía de madre. Ese turnover empezó en 70,000, subió a 110,000, a 180,000, a 200,000, a 250,000. Ese turnover era cada año para arriba. Pero cada vez eran otra vez más coordinadores, cada vez eran más staff, cada vez eran más teléfonos en una oficina con escritorios, cada vez eran más taxes. Y así como entraba, salía. Más moneda, más problemas, me han dicho. Ese es el equilibrio de los businesses, ¿no? Ahora, como éramos un limited company by guarantee, nosotros realmente, Nuala y yo, nos beneficiamos era de ponernos buenos salarios. Nos subíamos los salarios, que eso es legal. Nos lo ganábamos bien ganado, porque cualquiera no crece un evento así por 20 libras. Cobra por hacer eso. ¿Me entiendes? Mario, también te tengo una pregunta sobre el logo del Carnaval del Pueblo. Sí. ¿Cómo pasó eso? Este loguito de Carnaval del Pueblo. Bueno, un día por la mañana yo estaba ahí donde es el estadio de ¿cómo se llama ese estadio que hay en Islington? El equipo ese de no es West Ham, tampoco es West Ham. Islington. No es de Arsenal, no. Arsenal. Sí, Arsenal. Ahí donde es el estadio de Arsenal, en un pedacito por ahí de ese estadio había un edificio donde estaba mi oficina, un edificio de 3 pisos. Y yo estaba en el 3er piso. Yo comencé a ver por la ventana toda la construcción de ese estadio de Arsenal, por la ventana de mi oficina. Y un día llegué yo ahí y me senté en mi escritorio. Yo tenía una oficina que era como con 9 escritorios para el staff y una individual para mí solito. Y por ahí me senté y yo dije, voy a hacer unas letras originales para el logo del Carnaval del Pueblo. Y cogí un lápiz y un papel y comencé a hacer estas letras con un lápiz y un papel. Estas letras, si las miran bien,
no son iguales, una puede ser más grande que otra y cosas así, porque vienen de un papel que yo hice a mano. Entonces, cuando ya las hice todas, le dije al diseñador del periódico Noticias, le dije, Elkin, se llama él, le dije, Elkin, ponémele a estas letras un color distinto a cada una, para que quede un logo multicolor. Entonces llegó Elkin y me lo hizo. Y lo vi, y entonces yo me imaginé que este logo quedaba bien en un fondo negro, porque en el negro resaltan más los colores que en un blanco. Pero al ponerlo en negro, yo dije, bueno, ponerle un borde blanquito a cada letra para que haya como entre el negro y el blanco un contraste. Y bueno, y salió este logo, ahí quedó. Y ahí está todavía. Y ese empezó desde el principio, el logo así. Cuando ya se cogió el nombre de Carnaval del Pueblo, que también me lo ideé yo, porque ese para mí era un nombre que tenía que ver con el pueblo, definitivamente. Tenía que ver con el pueblo, porque un día alguien me lo criticó, que por qué el pueblo, como si tratando de menospreciar al pueblo, ¿no? Como decir, los del pueblo son los más pobres o algo así. Entonces yo le decía a ese fulano, mira, hay que conjugar el verbo poblar. Yo pueblo, tú pueblas, él puebla, nosotros poblamos, todos somos pueblo, ¿no? Claro. Entonces este es el carnaval de todos. En vez de decir el carnaval de todos, pongamos el carnaval del pueblo. Y ese nombre también se lo puse yo. Y hice el loguito de una vez también. Sí. ¿Y usted cree que el carnaval un día será como era antes? Ojalá. Ojalá. Yo quisiera que ese hijo que yo engendré, que ahora está pasando por mal momento, llegue a unas manos que lo vuelva más grande de lo que fue cuando yo lo tuve. Porque para mí ese evento es un patrimonio, no solamente de la comunidad latinoamericana, es un patrimonio de Londres. Porque yo les conté a ustedes 175 etnias que vivimos aquí en Londres supieron del Carnaval del Pueblo. Y fuera de eso, nosotros tenemos un sponsor que se llama Visit London, que es como una compañía especializada en atraer turistas para Londres, todo lo que tenga que ver con turismo. Y Visit London nos traía gente de diferentes países del mundo al Carnaval del Pueblo. Venía alguien de Alemania, de Canadá, de China, y entonces Visit London era como el link que les decía dónde ir, qué visitar. ¿Qué es lo que está pasando este día, en esta temporada? Sí. ¿No? Yo puse en la misma, eso ya es una página de internet también. Exacto, entonces Visit London nos manda turistas a la lata para el Carnaval del Pueblo. Entonces Carnaval del Pueblo es un patrimonio de Londres, de la comunidad latinoamericana. Y yo por mí fuera que nunca desapareciera. Eso es lo que yo quiero. Sí, es entendible porque estuviste en el principio y lo llevaste a lugares muy altos. Sí. En este momento, pues, ese no es el sentimiento de la comunidad, especialmente la comunidad artística, porque pues el manejo ha ido empeorando, al punto que la comunidad se siente que ya esa estructura no nos representa al mundo artístico, porque la comunidad en general no sabe nada de la administración, porque no les afecta, porque lo que se ve es un festival al fin del día. Entonces nosotros, la comunidad artística, nos sentimos que ya no tenemos carnaval porque no se lleva a cabo un trabajo de carnaval, sino que nos llaman a último momento a presentarnos en un festival que no hemos hecho ningún trabajo previo de preparación
sino que es algo que no representa el mundo carnavalesco. Entonces, para nosotros el Carnaval del Pueblo es un festival ahora, no un carnaval. Y nosotros, la comunidad carnavalesca, queremos nuestro carnaval de vuelta. Entonces, la pregunta yo creo que Juan te estaba haciendo era si tú veías ese cambio del carnaval anterior a lo que hoy en día se está viendo que pues prácticamente no pasó por muchos años, sino de que como dices tú, Nuala estaba tratando de reinventarlo como se fuera en cualquier espacio usando a la comunidad y no consultando a la comunidad. Entonces, como comunidad nos sentimos usados y abusados por una estructura y un individua. Entonces, tenemos una lucha muy grande en estos momentos porque tú lo quieres salvar. No, yo no lo quiero salvar. Okay. Yo no quiero saber nada del carnaval en términos de que me quiero meter otra vez allí, ni volver a empezar un proyecto así. Ya yo tomé la determinación de que me retiré porque yo vi que ya no era factible. Y entonces, para cuando algo no es factible, cuando un muerto ya está muerto, es muy difícil resucitarlo. Y entonces yo me retiro, prefiero no a gastar mis energías en algo que no va. Yo ya les dije, lleva 12 años o 13 Nuala, ¿y qué ha hecho? No Intenta por aquí, intenta por allá, y no avanza. Ahora, respecto a que el carnaval merece que la comunidad lo represente de una forma, digamos, más relevante, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué pasa? El nombre de esa entidad que se llama Carnaval del Pueblo lo dice todo. Ese es el Carnaval del Pueblo. ¿De cuál pueblo? Primero, el pueblo latinoamericano. Ese carnaval es de la comunidad. Ahora, es la comunidad la que tiene la obligación de hacer de ese evento algo que verdaderamente los represente no solamente al pueblo, a la comunidad, sino ante todas las demás comunidades londinenses y del resto del mundo como lo fue antes. Pero esa tarea la tiene que hacer es el mismo pueblo. Sí. Nadie más. El mismo pueblo tiene que organizarse y hacer grande eso que fue tan grande otra vez. Eso sí es posible. Pero se necesita liderazgo. Unas cuantas personas que comiencen a tomar un liderazgo, que concienticen al resto, que hagan campañas, que cojan ese nombre que es del pueblo y lo pongan en el lugar donde debe estar. ¿Eso ahora está registrado con alguien? ¿Con Nuala? Bueno, hasta cuando yo estuve era Limited Company by Guarantee. Un día, hace unos años atrás, me metí y me di cuenta que eso ahora ya es charity, ¿no? Lo pusieron charity. ¿Quién sabe por qué razón? Me imagino que les convenía más. Pero la verdad les digo que lo que hace que yo me salí 12 o 13 años, yo no he ido a un solo evento del Carnaval del Pueblo porque es que honestamente yo sentiría nostalgia de ver que lo que yo hice, en qué quedó. Yo no quiero saber de eso, me da tristeza. No he ido ni a uno solo. Es más, no me gustaría que alguien me viera ahí y usted no el que hizo esto, no, ¿cómo así? Tenía el grupo de Nietzsche aquí, claro. No, por eso no voy. Hay una última pregunta que me estaba olvidando para aclarar, porque pues tú sabes de que en la comunidad llevamos hablando de este carnaval del pueblo y los individuos que han pasado por ahí
y pues siempre llega de vuelta a ti. Y una de las cosas que a mí ha vuelto es que la comunidad piensa, me han comentado, de que a ti te acusaron y que tú fuiste a la cárcel por el carnaval del pueblo. ¿De verdad? No, Sí. Esto sí ya son rumores que yo no Bueno. sé, yo no sabía nada de esto. Bueno, mira, yo entre charlas por ahí de copitas con amigos, en alguna reunión social y cosas así, ha salido, por ejemplo, de que la comunidad cree que yo soy un hombre millonario y que yo me llené de plata con el carnaval del pueblo. En charlitas así de copas sociales han salido cosas como esa. Esto que tú me estás diciendo de que yo estuve en la cárcel y que cosas así, eso sí es nuevo para mí. Pero la verdad es que ante los comentarios que hayan, por muy malos que sean y que fueron, yo nunca hasta ahora recibí, por ejemplo, una carta, un comunicado, un llamado de una institución oficial cuestionándome por algo malo que yo haya hecho, ni preguntándome siquiera si tengo una respuesta para algo. Nadie me ha preguntado oficialmente por algo que tenga que ver con finanzas o con malos manejos. No. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le doy credibilidad a todo lo que dice la gente. Le daría credibilidad si me llaman un día así. Me dice el London Arts Council o el Great London Authority o el Sadar Council, que eran los que más plata nos daba, o el National Lottery. Venga, que aquí hay una cosa que hay que preguntarle. Ahí le daría yo credibilidad que están haciendo malas cosas conmigo. Pero es que no. Entonces, me da la impresión de que de pronto pueden ser cuentos de comunidad, ¿me entiendes? Si un día me pasa, pues ahí sí lo creo. Si un día me llaman. Pero ya después de 13 años yo creo que no me van a llamar para eso. ¿No? Creo que está bien. Está bien. No, pues eso le pasa a uno también cuando si estás haciendo un evento grande, la gente va a estar un poquito envidioso. Uno nunca sabe qué es lo que está pasando atrás de las puertas. Sí. También. Pues sí, esto ha sido un abre ojos, ¿cómo se dice? Abre bocas. Bueno. Sí, yo creo que en mi opinión también es como decir, yo sé que alguien está encargado del brand, de la marca de Canal del Pueblo, pero eso siente de verdad, eso debe estar con la comunidad, que decir qué hacer con ese festival. Pero sí tiene razón, la comunidad tiene que ponerse juntos, administrar mejor y organizamos mejor, porque todo lo que yo entiendo sobre los festivales, los carnavales que yo he visto, han trabajado bien. Hasta cuando llega a un punto y algo pasa, que no todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, y cae. Porque también ha visto otros festivales que han tenido como el mismo trayectorio. Sí. Como el Latino Life. Ellos estaban en un lugar y te ha tocado que mover y ahora están más lejos que el centro de Londres. Sí. Entonces... hay patrimonios que las comunidades adquieren y que trascienden en los años. Por ejemplo, ustedes me imagino que saben que aquí existe una cosa que llama Casa Latinoamericana, que es una casa que tiene como 4 pisos. Está en un área que hoy en día me imagino que el costo de esa casa baratico, 4 millones de libras por ahí, valdrá eso. Eso es de la comunidad latinoamericana. Eso, por más que cambien de juntas directivas y esto y lo otro, nadie se puede venir de eso, como decir, yo lo vendo. O entre 2 o 3 vamos a venderlo y nos repartimos el dinero. Porque eso es un patrimonio de una comunidad. Y eso es Carnaval del Pueblo también. Es patrimonio de una comunidad. Lo que pasa es que Carnaval del Pueblo no se puede medir como un tangible, como es un edificio. Claro. Es un intangible, pero es un valor. Y es del pueblo. Es del pueblo.
Y el pueblo tiene que cogerlo. Claro. Lo vamos a reclamar, claro. Eso sí. Tenemos en estos momentos Claro. un plan de reclamar nuestro carnaval Sí. para las nuevas generaciones. Claro. Y eso Claro. también es importante para la nueva generación, para saber la historia también. Y mira, por ejemplo, esfuerzos como este que estás haciendo tú como editor de video y tú con tus ganas que le pones a todo lo que es eventos latinoamericanos y toda la cosa, son esfuerzos que verdaderamente nutren en beneficio de una comunidad y que hay que multiplicarlos, no hay que dejarlos ahí como por si las moscas, no. Claro. Y hay que sumar más gente y crecerlos, porque yo sería feliz si yo vivo muchos más años y llego a los 90 y vuelvo a ver a Carnaval del Pueblo como yo lo dejé. Oh, eso sería para mí el regalo más grande del mundo. Pues cuando lo Era para reclamamos. abrazar a los que estén ahí encargados de eso, darles abrazos y agradecimientos, porque esa fue mi creación. Claro. ¿Me entiendes? Yo no le deseo nada malo a Carnaval, lo que le deseo es que sea bueno y que sea mejor. Eso Que es lo sea yo del quiero. pueblo. Y que sea del pueblo como su nombre dice. Sí, claro. Como su nombre dice, tiene que ser del pueblo, ¿no? Ahí sí me inspiró. Yo no pensaba que iba a tener esta conversación hoy, honestamente. Y no sabía que estaba en el principio cuando empezaste a estar en Publicity. Yo quiero también unos consejos. En el principio cuando empecé, ¿qué? Cuando empiezas a estar en publicidad, con el periódico, porque yo empecé a hacer estas conversaciones. Usted sabe cómo todo se cambió con la tecnología. Empezó con el podcast. Todos están en Instagram y quieren como pequeños pedazos de información que no es completo de toda la historia. Sí. Pero yo quería empezar esto porque lo que yo noté era que no todo el mundo estaba hablando con gente de la comunidad. Entonces, como la misma manera que el periódico le da información y para todos estar ahí conjuntos, es la misma manera que lo estoy haciendo en YouTube. Ya es una diferente temporada como digital, ya todos videos. Pero es difícil para conseguir información, mucha información de mejor dicho, como los negocios. Es como decir, uno puede buscar información, pero no todo el mundo está alerta de la misma comunidad. Hay como pequeños subcommunities. Lo que pasa es que, mira, hay una frase que es mía, yo la escribí. A más aprendo, más me equivoco. A más me equivoco, más aprendo. Pero jamás aprenderé a no equivocarme. Hasta que uno esté muerto casi se sigue equivocando, por más que haya aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando ahorita. El mundo siempre está en movimiento y todo está cambiándose. Cuando yo empecé el periódico, el bombazo del periódico gratis, eso es un bombazo. Todos los periódicos eran vendidos, eso era un bombazo. Bueno, eso fue un cambio. Después comenzó a aparecer el famoso periódico digital, que comenzó a meterse de a poquito el periódico digital. Y comenzaron los periódicos impresos a echar para abajo y a tirar pérdidas. En este momento los periódicos impresos dan pérdidas en el mundo entero. No van a creer que porque existen es porque están ganando. Dan pérdidas. A ellos los sostiene la parte digital porque están en los dos. Claro. Lo sostiene, ¿no? Y entonces, así mismo sucedió que antes, por ejemplo, cuando yo empecé el periódico, yo lo empecé con un fax. Yo recibía faxes de Estados Unidos con noticias y yo mandaba, puro fax, chin, chin, chin. Después del fax vino el computador, ¿no? Después del computador, una comunicación por cassette. ¿Te acuerdas de los cassettes? Claro. Los caseticos esos. Después vino el CD, ya era el CD. Después del CD ahora es el online. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando uno no se mueve en la medida que se mueve el mundo, uno se va quedando atrás Claro. y entonces uno no progresa y otros lo avasallan a uno. Le voy a decir por qué quebró mi periódico Noticias Latinoamérica cuando fue tan exitoso como les conté a ustedes, por una sencilla razón. Apareció el Express News y entonces en aquella época estaba Horacio Sterling. Horacio Sterling empezó a hacerme competencia a mi periódico con un papelito impreso en una computadora, en una, ¿cómo se llama? Fotocopiadora, Ajá. blanco y negro. Y le puso Express News y con fotocopiadora hacía como 3 páginas. Y ese es que quería hacerme competencia a mí. Y yo decía, por el huevo, competencia con eso. ¿No? Así lo catalogué yo a él. Pero el hombre estudió marketing graduado. Mm. Y creo que con especialización después de graduado. Él me comenzó con ese papelito a doblar. ¿Cómo me dobló? Muy sencillo. Yo pagaba una oficina, pagaba un editor, pagaba periodistas, pagaba agencia de noticias, pagaba teléfonos, pagaba impuestos, pagaba por todas partes. Y llega el hombre, hermano, y hizo un periódico sin pagar todo eso. En aquella época llegó y me lo hacen en Colombia, pagando en pesos colombianos y explotando al colombiano allá lo más que podía, para que le hicieran todo el diseño, la diagramación, los avisos, las noticias, y de allá venía vía electrónico directo al impresor. Y el impresor imprimía y ese no tenía oficina, no tenía empleado, no tenía nada. Sí, y ya. yo que pague por todo. Entonces, ¿qué pasó? Un aviso que yo cobraba 1.500 libras, llegaba él y lo ponía en 500 o en 400 o en 600. Pues me fue quitando la clientela. Él podía, porque él no tenía los costos que yo tenía. Mm. Él usó la tecnología, que yo no supe usar en ese momento. Sí. Ahí es donde está la clave. Por ejemplo, usted que está en lo que está, usted lo que tiene que hacer ahora para que sea más o menos, digamos que exitoso, es creador de contenido. Mm. Pero usted tiene que ser un creador de contenido que no sea uno más del montón. Usted tiene que salirse del montón. Mm. Tiene que ser creativo. Súper creativo. Think outside the box. ¡Ah! Bueno, me va a tocar. Sí, lo estoy diciendo. Bótele corriente. ¿Cómo usted será más creativo de todo lo que hay? Siempre hay cosas diferentes que no se están cubriendo. No tiene razón todo. Siempre hay cosas que no se están cubriendo. Comience a bótele corriente, hermano. Por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Hasta que llega y pin, hermano. Le pega. Pero eso es lo del momento. Claro. ¿Quién sabe qué irá a hacer dentro de 5, 10 años o 4 años? Que estar en la jugada para moverse. Porque si uno se queda en lo que está, hermano, los otros están avanzando. Sí, no. Yo también estoy mirando la tecnología mucho también. Sí, eso sí, siempre tengo que poner cuidado porque todo ya es AI y yo no sé qué. Ha avanzado mucho las cosas. Sí. Pero bueno. Y una de las cosas que yo, que soy de esta generación y que no soy tecnológico, pero te aconsejo a ti que estás joven, es que tú te tienes que preocupar por tener no un Instagram de 4.000 o de 5.000 personas, no, piensa en grande. Cuando yo llegué a este país, yo pensaba en millones, hermano. Uno tiene que pensar en grande, hermano. No piensa en 5.000 seguidores, piensa en 1.000.000 como para empezar. ¿Y cómo lo va a hacer?
¿entiendes? Ujú. Pero no lo ponga como que si es inalcanzable. No, no, Eso no. sí se puede. Pero para eso hay que construir una escalera, hermano, irla haciendo, irla subiendo. Seguir haciendo esto también. La misma tecnología Ujú. tiene todos los elementos para lograr eso. Sí, eso sí. Eso, por eso empecé esto también, porque Sí. esto antes yo me dije que yo no lo podía hacer, pero ahora sí. 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 La misma tecnología le da todos los elementos. Y usted tiene que cogerlos. Me dio el buen consejo. Pues sí, yo creo que Sí, yo ahí creo que ya. estamos bien, ¿no? Sí, Sí. Mario, sí. ¿quieres agüita? Eh, ¿Pasó esa agüita que no la he tocado? Bueno. Gracias. Mario, Vas a hablar muchas harto y gracias vas por a tomar venir. agua. No, gracias a ustedes por la entrevista. Genial. Me encantaría verla sin editar. Sin eso normalmente lo hago así. Yo lo subo como así, sin No, editación. pero... para mí no. Me imagino que esto para que te quede bien bacano, tú le haces una edición, ¿cierto? Sí, sí. Una edición que, pues, que te la haga más atractiva. Ujú. Pero a mí me gustaría ver las dos. Ah, bueno. Una sin editar y una editada, Ah, bueno, bueno. ¿no? Está perfecto. Para guardarla ahí Claro. en mis archivos. Gracias. ¿No? Señor Mario, muchas gracias por venir. Y pues, yo creo que el sueño suyo de ver el canal del pueblo en como era antes, hasta más grande. Vos no estás aquí en esa época, ¿cierto? Si yo estaba aquí, yo he venido a 2 veces. En 1997 yo fui a un carnaval y después yo creo que en 2000, no, yo creo que en 2000. Sí, yo era bien pequeño. Pero yo se ¿Sí? acuerdo, yo se acuerdo, ¿Sí? yo se acuerdo, eso fue gigante ese evento. Tú también estabas muy joven cuando el carnaval Claro, estaba pues yo empezando, estaba teenager, ¿no? Mm. Sí. Y sí, yo participaba, yo iba yo creo que yo fui casi todos los años. Pero tú no fuiste Pero- a los primeritos, ¿cierto? A los... Sí, sino que como era joven no le paré bolas a la estructura, no le paraba bolas a nada, porque pues uno era para estar con las amistades en ese tiempo. Ujú. Y como te dije, yo me crié más alrededor de los chilenos. Ah, ok, ok. Entonces yo estaba en la carpita de los chilenos, porque tenía una carpita en la mitad de toda esa gente, una carpita para los chilenos. Bailando cueca. Ah, ya lo entiende. Pues, ¿en qué corto ahí ya? Sí. Sí.